Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión, qué bueno que me acompañan. Avanza el mes de abril, después de Semana Santa, y temas importantes que comentar en el día de hoy, con las expectativas del mundo sobre el tema de lo que ocurre en Irán, en el Medio Oriente, las amenazas, las advertencias del presidente Donald Trump sobre desatar el infierno y hasta ha hablado de borrar del mapa a Irán, volverlo a la edad de piedra. Vaya usted a ver. Una situación que incluso influye en los países como República Dominicana por lo que representa el tema de la economía, por lo que representa el tema de... Es que no puedo voltearlo porque voy a leer algo de ahí, Peluche. Peluche quiere que yo voltee el celular, lo tengo ahí abierto porque voy a leer algo ahí, pero él no quiere. Déjame el celular ahí que lo tengo abierto. Pero qué problema el mío con Peluche, Dios mío. Todavía le dura la resaca de habichuela con dulce que se dio en la Semana Santa. Y entonces se la quiere quitar conmigo y con Rodolfo. Pero no puede. Hablando de cosas más serias. Los efectos de la guerra, del caso de Medio Oriente, de Irán, son significativos para países como República Dominicana. Y en esto se está hablando de medidas, de diálogo, de constreñimiento en el gasto, de esfuerzos colectivos para enfrentar una situación de esta naturaleza. Yo creo que procede el esfuerzo oficial de las autoridades, del gobierno, del presidente Luis Abinader, de buscar un consenso de las fuerzas vivas, como se llaman, las fuerzas de la nación, los poderes fácticos, para aunar todos hacia un mismo lado los esfuerzos para resistir lo menos lesionados esta crisis. Y las banderías políticas deben dejarse a un lado en este momento. Hay tiempo para la crítica, para endilgar males, para todas estas cosas. Mientras tanto, señores, actuemos con la serenidad que manda el momento, con la situación de la realidad. Enhorabuena al periodista, brillante periodista Aníbal de Castro, Premio Nacional de Periodismo, elegido por el jurado que conforman el Ministerio de Educación y el Colegio Dominicano de Periodistas. Aníbal de Castro, un periodista depurado de muchos años, tiempo similar al mío en el ejercicio del periodismo. Trabajé con él varios años, entré a última hora después de 17 años en el Caribe, entré a última hora en 1984, contratado por Aníbal de Castro como su segundo subdirector del periódico, jefe de redacción, que se ocupaba indistintamente la posición, y trabajé con él a su lado hasta en 1992, cuando él decidió salir del periódico por aquella crisis interna que hubo entre la familia Pellerano. Él decidió salir, yo le sustituí en la dirección del periódico luego de su anuencia y luego de haberlo conversado y su petición de que no dejara el periódico. Y dirigí última hora hasta el 2013 la grosera intervención del gobierno de Hipólito Mejía cuando el caso Baninter. Aníbal de Castro salió de última hora, inició la revista Rumbo, tremenda revista, noticiosa, semanal, que sentó cátedras junto con lo que había sido la revista Ahora,
por muchos años desde 1986. En 1993 salió la revista Hora y unos años después se convirtió en el periódico Diario Libre en el 2002. Se convirtió en Diario Libre, ya un periódico matutino, diario, el primer periódico gratuito de República Dominicana. Y de Diario Libre estuvo un buen tiempo dirigiendo el periódico, lo conformó, lo encauzó, lo posicionó como uno de los principales medios de comunicación de República Dominicana, como lo es hasta el día de hoy. Aníbal de Castro luego se fue al mundo diplomático, renunció de Diario Libre, se fue al mundo diplomático, embajador en Gran Bretaña, embajador en Washington, embajador en España, embajador en Bruselas, embajador ante la Organización Mundial del Turismo, OMT, y retornó a República Dominicana contratado para ser el presidente del Consejo de Dirección de Diario Libre. Meses después de haber llegado a ocupar esta posición, pasó a ocupar, sigue siendo el presidente del Consejo de Dirección, pasó a ocupar también la parte editorial como director nueva vez de Diario Libre, posición que ostenta. Un gran amigo, una gran persona, un intelectual, un periodista de fuste, un periodista en ejercicio. Periodista en ejercicio de todos los días, de la noticia menuda, del análisis profundo, de la investigación seria que se conforma después en una oferta para que el público conozca los hechos y los episodios que se convierten en noticias. Enhorabuena a Aníbal de Castro, enhorabuena a los que conforman y eligen este premio. Hicieron una gran selección y yo me siento regocijado aquí desde esta silla de que un hombre del talante de Aníbal de Castro sea el Premio Nacional de Periodismo. Altamente merecido. Los muchachos de la democracia es el último libro escrito por José Miguel Soto Jiménez y fue puesto en circulación este lunes a las 6 de la tarde. Me insistió el amigo en que lo acompañara, yo no pude estar allá porque a las 6 de la tarde yo tengo el programa de radio que comienza a las 5 hasta las 7 y es allá abajo, se hizo la puesta en circulación de este libro en la Universidad del Caribe. Trasladarse hasta allá hay que salir a las 5 de la tarde y volver de allá a las 7 de la noche y llegar a las 8. O sea, no podía cubrir mi jornada de trabajo junto con mi compañero Jorge Rodríguez en la radio y por eso me excusé. Pero es como si hubiese estado allí. Leí las reseñas del libro, vi en la prensa del martes todo lo que significó la puesta en circulación y leí la reseña de más o menos el contenido de un episodio en 1994 que comenzó en el 1990 con la conformación de este grupo de militares y civiles conformando lo que era una estructura, por así decirlo, un grupo en favor de la defensa de la democracia, de que no se violentara la democracia. Todo, lógicamente, era frente a Joaquín Balaguer, que había retornado al poder en 1986, luego de los 12 años de 1966 a 1978, 8 años en la oposición con 2 gobiernos del PRD, el de Antonio Guzmán y el de Salvador Jorge Blanco. Balaguer retorna en el 86, se reelige en el 90 en unas elecciones que fueron
denunciadas como fraudulentas por el PLD y Juan Bosch, que fue su competidor nueva vez en ese momento, porque el PRD estaba bajo los efectos de una división entre Jacobo Magluta y Peña Gómez. Perdón. Balaguer se reelige en el 90 y para el 94 apuntaba a volver a tratar de reelegirse, como de hecho ocurrió. Entonces, en ese interregno, estos grupos jóvenes, principalmente, pero de otros no más jóvenes, y de militares de alta graduación y de otros niveles, conformaron aquella estructura, aquel equipo, aquel conglomerado de muy bajo perfil, en aras de salir al frente ante cualquier situación que pudiera representar desde su óptica una violación al proceso democrático electoral que se vivía en República Dominicana. Como de hecho ocurrió en la crisis de 1994, cuando Balaguer es declarado ganador de las elecciones por un margen muy estrecho, el PRD, Peña Gómez, denuncia un fraude y vienen todas aquellas negociaciones y todos aquellos acuerdos que terminaron en el Pacto por la Democracia, que ordenó, decidió llevar el periodo de Balaguer solamente a 2 años y llamar a nuevas elecciones en 1996, con un acuerdo de reforma a la Constitución que impedía la reelección, que establecía la doble vuelta, con una serie de modalidades para tratar de blindar, para usar una palabra de moda, blindar todo el proceso y tratar de evitar artimañas, subterfugios que pudieran empañar la voluntad del pueblo en las urnas. De eso trata los muchachos de la democracia, todo este relato de la pluma de José Miguel Soto Jiménez, un militar, yo digo que es, junto con Rojas Tabar, pero Soto Jiménez lo considero hasta en primer lugar, los últimos jefes militares que tenían muy buen liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas, liderazgo general. Soto Jiménez fue secretario de las Fuerzas Armadas 2000-2004 en el gobierno de Hipólito Mejía, pero es un militar de carrera. Desde dirigir el batallón de montaña allá en Constanza, ser subdirector, subsecretario, subjefe del ejército, ocupar posiciones, fue agregado militar en Washington cuando sacaron a los jefes militares, que a los militares de alta graduación, varios de ellos fueron mandados a posiciones militares, agregados militares, para sacarlos del país. Entre ellos salió él, fue a Washington. Pero tiene una carrera donde conformó un liderazgo, dirigió el Instituto de Formación de las Fuerzas Armadas, uno de los grandes estructuras y organismos de las Fuerzas Armadas. Entonces Soto Jiménez, un conocedor, un historiador, un hombre de muchas vivencias, de pluma fácil, de interés por la literatura, por la escritura, por la historia, y eso le ha permitido escribir muchos libros, conforma un grupo político, Quinta República, que se ha puesto en receso y él ahora está haciendo causa común con la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, pero eso es otra actividad. Fuera de eso, Soto Jiménez es un intelectual y un buen historiador, tiene muchas vivencias y sabe conformar y explicar la historia. Y lo narra en Los Muchachos de la Democracia, que espero leer y devorar en cualquier momento para tener una visión más acabada de este libro. Sí, señor. Sí, señor. Otros temas es el tema del jet set
que cumple un año, la desgracia del jet set, que cumple un año, y el proceso de diálogo abierto por el presidente sobre el tema de la crisis económica que se nos viene encima. Estos y otros temas después de la pausa. El gobierno inició hoy el diálogo con representantes del sector empresarial como parte de la instrucción del presidente Luis Abinader para impulsar un acuerdo nacional ante el impacto de la crisis en el Medio Oriente. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que el primer encuentro se llevará a cabo en la sede del Ministerio de Hacienda a partir de las 5 de la tarde. En este primer diálogo con los empresarios participarán el propio Paliza, así como los ministros de Hacienda, Magín Díaz, y de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lobatón. Ante los cuestionamientos de varios concesionarios de vehículos pesados, el Ministerio Administrativo de la Presidencia decidió acoger las sugerencias y modificar el pliego de condiciones para la adquisición de 100 camiones compactadores por un monto de 750 millones de pesos. Esta decisión, al decir del MAPRE, busca fortalecer la transparencia y la libre competencia, además la eficiencia del proceso. Al mismo tiempo señala que responde con responsabilidad a la urgencia nacional de mejorar la gestión de residuos sólidos y proteger la salud pública. El ministro de Turismo David Collado encabezó la cuarta edición del Trade Show de Miami, considerada la principal feria comercial turística dominicana realizada en el extranjero, con la participación de más de 100 coexpositores. El evento contará con la asistencia de turoperadores, agentes de viajes, representantes de aerolíneas y otros actores clave en el sector turístico provenientes de Estados Unidos, Canadá y América Latina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una nueva advertencia a Irán, recordando a la nación persa que el plazo establecido por el mandatario estadounidense para que reabra el estrecho de Hormuz. Esta noche desaparecerá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá, escribió en su plataforma de la red social Truth Social. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió al ejército de Estados Unidos que no cruce las líneas rojas en el contexto de la guerra actual que Washington está llevando a cabo contra la República Islámica. En caso contrario, el organismo citado por Fars asevera que su respuesta irá más allá de la región. Además, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que las fuerzas del país persa actuarían contra la infraestructura de Estados Unidos y de sus socios en Oriente Medio, de tal manera que estos quedarían privados del petróleo y del gas de la región durante años. Vietnam dio un giro decisivo en su estructura de poder tras la designación de Ton Lan como jefe de Estado, consolidando en una sola figura dos de los principales cargos del país. Esta decisión marca una transición hacia un modelo de liderazgo más centralizado, similar al de China, y abre interrogantes sobre el futuro político y económico de la nación asiática. El sistema político vietnamita, tradicionalmente dividido en 4 pilares: secretario general del Partido Comunista, jefe de Estado, primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional, experimenta ahora una transformación significativa, con Ton Lan ocupando simultáneamente 2 de estos roles claves. Se fortalece un esquema de mando más personalista. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Comunicado al país. Hace un año vivimos una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de nuestro país. Hoy recordamos compungidos con respeto y dignidad a quienes partieron. Reconocemos el dolor de quienes sobrevivieron y continúan enfrentando sus consecuencias, así como la de las familias afectadas en lo más profundo de sus vidas. En una fecha como esta, entendemos que este es un día que pertenece de manera plena y legítima a quienes han vivido esta tragedia en primera persona. Ese dolor no resulta ajeno a nosotros. Que la memoria de quienes partieron sea honrada con dignidad por todos. Que quienes continúan aquí encuentren fortaleza, consuelo y solidaridad colectiva. Con mucho respeto, familia Espaillat. Es un comunicado que hace publicar la familia Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, que colapsó en la noche del 7 de abril a la madrugada del 8 de mayo del 2025, hace justamente un año, con un saldo 236 muertes, más de 150 heridos, familias desgarradas, padres, hijos, hermanos, amigos, por la peor tragedia ocurrida de esa forma en un mismo lugar, la peor tragedia que recuerde República Dominicana. Una tragedia que yo lo he oído en boca de alguna gente, pero me atrevo a decir que es nuestra desgracia de las Torres Gemelas, para establecer comparaciones del dolor que esto ha producido en una nación pequeña, en una ciudad de colindancias, de familias en la que todos nos conocemos de una u otra forma. La tragedia del Jet Set enluta a la población dominicana. Había mucha gente, por ejemplo, los grupos que vinieron desde Jaina a celebrar con el cantante reputado y laureado Ruby Pérez, allí esa noche de fiestas, como todos los lunes, en el Jet Set. Personas que vinieron que estaban de Estados Unidos aquí de vacaciones, otros que aprovecharon para celebrar un cumpleaños, lo que era muy frecuente en los lunes del Jet Set, otros que simplemente celebraban un aniversario de boda, o que querían compartir con amigos, o grupos que aprovechaban este lunes para juntarse en una juntadera, bailar y escuchar la música de uno de los mejores exponentes del merengue, Ruby Pérez. Allá habían empresarios, peloteros, artistas, profesionales, gente del pueblo, de todo. Era un lugar que concentraba la más variopinto conjunción de la sociedad dominicana. Allí todos eran iguales, todos disfrutaban igual, dando riendas sueltas a la alegría, a la emoción. Una desgracia, el desplome del techo, tronchó aquella noche de alegría y de
de calor humano y de regocijo y de celebraciones. Una gran pena, un gran dolor. La sociedad dominicana se consternó y durante casi una semana se oía música instrumental y sacra en las principales emisiones de radio. La gente hablaba hasta quedo, bajito. El país estaba constreñido en el dolor. Autoridades y gobernados, todos. Ese era el tema. Y era el dolor, y conociste fulano y perencejo y sutanejo y tal gente, y un compañero de trabajo y una compañera de estudios y un pariente y un primo y un vecino. Todo el país tenía un doliente en la tragedia del Jet Set. Un episodio que sirvió, desgraciadamente, de esa circunstancia, para mostrar la unidad de criterios del pueblo dominicano. Nos confundimos en el dolor. De eso no cabe dudas. Experiencias ganadas, situaciones que han puesto incluso en enfrentamiento familias y todo esto. Todo lo que ocurre con un desastre de esta naturaleza. Una desgracia para el país. Que a un año no hemos superado del todo. No hemos superado del todo. Hay gente todavía que va a los sitios así, mira para arriba, como que está segura de techo. Porque quedó en el alma. Ahí están los videos y están los testimonios de mucha gente que estuvo allí y vivió momentos de horror. Una gran catástrofe. Un año completo de esta tragedia. Un aniversario luctuoso para la República Dominicana. Paz a los restos de quienes perdieron la vida. Sanidad para los que resultaron heridos, consuelo para los familiares, sentido de unidad, sentido de respeto, sentido de solidaridad para todos los dominicanos. La tragedia del Jet Set, un año después. Un año después. Ante la crisis que se nos viene encima con el tema de los precios del petróleo, principalmente a consecuencia de la guerra en Medio Oriente, no tenemos más que unir esfuerzos en República Dominicana para enfrentar esta situación. Ha hecho bien el presidente Luis Abinader en pedir a la sociedad en sus diferentes vertientes y manifestaciones unidad de criterio, llegar a un diálogo, exponer ideas, presentar planes, hacer un esfuerzo de todos para sortear esta crisis económica que se nos viene encima y que puede tener dimensiones serias para el presente y el futuro inmediato de República Dominicana. La pandemia demostró que nosotros como sociedad tenemos la capacidad de unirnos, de tomar decisiones, de salir adelante. Fuimos osados en el caso de la pandemia y nos dio resultado. Logramos sortear la crisis, salimos a camino y se nos reconoce como haber sido de los primeros en su recuperación económica, sanitaria, social, después de un encierro, después de restricciones, después de constreñimientos, después del dolor de las muertes y de la situación que provocó
en el aparato productivo, en el trabajo, en todo lo que es el movimiento cotidiano de una nación como República Dominicana. No cabe dudas de que esa experiencia nos ha hecho fuertes. Y ahora el gobierno del presidente Luis Abinader, que tuvo que lidiar con los resultados de la pandemia y con la restauración del país, hace un llamado y le dice a todas las fuerzas vivas de la nación, como se le dice: señores, es momento de que también aunemos esfuerzos ante esta crisis. Y yo digo, es momento de deponer situaciones políticas, situaciones de rebatiña, de tratar de sacar partido en la desgracia, endilgando culpas, buscando entuertos, y uno que otro metiendo la mano. Porque hay de todo, hay de todo. En nuestras manos de todos, está el cómo salimos de esta crisis que se nos viene encima. Y no es para menos. No es para menos, porque la situación amerita el concurso de todos. Si no lo hacemos así, será más difícil la recomposición de nuestra situación de la economía. El gobierno ha tendido la alfombra. Vamos a caminar todos sobre ella. Y vuelvo y digo, después buscamos los periquitos, hacemos las críticas mordaces, buscamos sacar partido y provecho, endilgando culpas, enjuiciando acciones, diciendo por qué se hizo, por qué no se hizo tal o cual cosa. Mientras tanto, vamos a darnos como nación la oportunidad de demostrar que somos solidarios, como le decía en el comentario anterior sobre la tragedia del Jet Set, cómo somos solidarios, cómo nos abrazamos como dominicanos, cómo salimos de la pandemia, cómo seguimos hacia adelante, con problemas, con éxitos, con partes tortuosas, con malos ratos, buenas, con buenos resultados, con todo lo que conforma el todo de una nación. Es una oportunidad que nos damos, que debemos aprovechar. Ojalá así sea. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Guerra, paz, tensión en el mundo. Cuando grabamos este programa de este martes 7 de abril, poco después de mediodía, el país, el mundo está en ascuas. ¿Qué va a pasar esta noche? Las amenazas de Trump, que se está bombardeando la isla de Crash allí.
que el estrecho de Hormuz está cerrado, que los iraníes siguen su ofensiva, un poquito menos, que Israel intercambia misiles. Estamos en estado de guerra, pero se cierne un estado de posibilidad de bajar esas tensiones y de no llegar al extremo de que Irán, por ejemplo, sea borrado del mundo o vuelto a la edad de piedra como amenazó el presidente Donald Trump. Una situación tensa que nos carga de tensión y que nos provoca serios problemas en la economía de muchos países, entre ellos República Dominicana. Para analizar todo lo que está pasando y dejando ese hueco de lo que podría ocurrir en horas de la noche, Julián Roa. Gracias por acompañarme. Buenas noches, don Rudy. Sí, desgraciadamente tenemos que hablar dejando ese manto de expectativas. Mire, el presidente Trump ha seguido, yo diría que ha escalado un poco más el nivel de sus pronunciamientos. Ha llevado insultos realmente venerables para lo que es la diplomacia norteamericana. Y más, que insulto, amenazas. A los niveles de la amenaza. No solamente contra lo que él entiende que son sus enemigos, sino contra sus propios aliados. Mencionar la idea de que al presidente francés es maltratado y golpeado por su esposa es algo inaudito. Sí. Pero tiene mucho que ver. Se le va la mano a veces. Sí, innegablemente. Es un comentarista llegó a compararlo como un elefante en una tienda de cristal. Sí. Europa le ha dado, por primera vez ha colocado en lo que entiende que son los intereses europeos, el no enfrentamiento con Irán. Lo ha visto como una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, fundamentalmente. Y aunque Trump ha pedido la colaboración de sus aliados de la OTAN, la verdad que no ha tenido ningún tipo de reacción. Y ha amenazado inclusive con dejar la OTAN, algo que Vladimir Putin dijo que se reía de esa amenaza. Pues salir de los Estados Unidos de la OTAN es prácticamente poner a Europa en manos de Rusia, en este caso de la Federación Rusa. Hay una especie como de desorientación en el plan inicial del gobierno de los Estados Unidos. Hay que decirlo. Los ataques a Irán no estaban en la agenda de los Estados Unidos. En la agenda de los Estados Unidos estaba una negociación con Irán. Posiblemente estas sean las negociaciones, claro, pero con temas diferentes. Claro, y los ataques de julio del año pasado, claro, eran como, sí, aquí estamos y ya esto se acabó. Pero eso fue parte de la agenda judía, no norteamericana. Claro, pero la intervención norteamericana es como decir, claro, estamos dispuestos a todo, claro, y de ahí en adelante. Aunque usted no lo crea, el aliado de Estados Unidos en la guerra contra Irak fue Irán. Sí, el espacio del iraní, claro. Y no estamos hablando de los años 70, estamos hablando de los años 2000, sí, de esta década. Sí. Sirvió Irán como base de sustentación para los ataques de Estados Unidos e Irak. Sí, cuando se habló de guerra bacteriológica. Lo cual le indica que sí, la relación entre Estados Unidos e Irán no siempre ha sido tensa, hay que decirlo. No. El programa nuclear es un programa que ha preocupado a Estados Unidos y que ha asustado a Israel. Para Israel es inaceptable que Irán pueda desarrollar ningún tipo de programa nuclear. Para Estados Unidos era un tema de negociación. De hecho, se llegó a un acuerdo con Barack Obama, un acuerdo de acercamiento entre Irán y Estados Unidos, para lo cual Israel le era inaceptable. Por eso la idea de Israel tanto fomentar, apoyar, inclusive financieramente, la idea del regreso de Trump. Correcto. Que aunque las relaciones con Biden con Irán fueron reactivas, más que otra cosa. Ya con Trump no. Trump se alía a esa agenda israelí y, por supuesto, la acompaña en los bombardeos. Toma la supremacía incluso en la acción. Por el tamaño del poderío, claro, hay que decirlo. Claro. Israel puede verse como una especie de apoyo, pero el verdadero protagonista son los Estados Unidos. Claro. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Bueno, que le entendía, no sé si los servicios judíos, no sé si una mala información de las agencias de seguridad norteamericanas,
pero entendieron que un ataque iba a debilitar al gobierno y que la oposición iraní podía tomar las calles. De hecho lo hizo. ¿Cuál fue el resultado? Que el gobierno aplastó sangrientamente cualquier tipo de oposición. Sí. Más de 5.000 muertos, hay que decir. Se fue al otro extremo. Pero no tambaleó el gobierno ni el estatus actual del gobierno iraní. Consecuencia, se pudo sobreponer a los ataques de las plantas nucleares y ha podido sobrevivir a los atentados que se han mantenido de parte de los Estados Unidos. Entre ellos que se llevaron la cúpula completa Claro. de la dirección de, claro. de la dirección de Irán, incluyendo a su El propio ayatollah, ayatollah Ali Jamenei, que lo sustituyó el hijo. que no se ha pero- sabido del hijo. Dice que está herido, está en estado grave. Quien maneja ahora mismo el poder en Irán es el presidente y es el primer ministro, hay que decirlo. Es una guerra de desgaste, algo que Estados Unidos es una trampa para los Estados Unidos. Como lo es Ucrania, una guerra de desgaste para Rusia, puede ser Irán para Estados Unidos, con una diferencia. Pero los Estados Unidos tienen mucho más resistencia. Sí, pero él es muy débil en términos de lo que es la opinión pública. Sí, Es pero muy sensible a los muertos norteamericanos, por poco que sean, to- en to- cualquier tipo de guerra. totalmente de acuerdo, pero su posicionamiento en toda la zona, Claro. con bases militares, con aliados importantes, le da una fortaleza superior a la posición de Rusia frente a Claro. Ucrania. Por supuesto que sí. No es comparado. Le repito, el tema es lo sensible que es el tema de la guerra Totalmente de para acuerdo. la opinión pública Que norteamericana. incluso a eso que tú dices, refiero aquí, viendo la conferencia de prensa de Donald Trump este lunes, una conferencia de prensa de 1 hora y media, Sí. le dijo a un periodista, porque cuando estaba hablando del caso del rescate del piloto, Ujú. sabemos quién es, el periodista que filtró la información de la operación que se estaba llevando a cabo, de que eran 2 pilotos y que uno estaba herido y que se ve cuánto. Puede llevar hasta la cárcel, y lo repitió. Claro. Y yo viendo la entrevista en vivo, yo me preguntaba, bueno, está bien que usted está hablando de la seguridad del Estado, pero ¿quién filtró la información dentro Claro. dentro del alto mando? Porque No, eso se manejó en el alto mando. Los propios Estados Unidos. Entonces, lo que te quiero decir, Porque- entonces, esto es, ¿tú me entiendes? Recuerde que el derribo fue de un avión F-15 en Sí, Eagle. sí, sí. Y el derribo para un avión de esa tecnología, de esa generación, por armas iraníes, es casi inaceptable. Sí, Es decir, sí, sí. es un avión extremadamente moderno. Claro. De hecho, fuera de los Stealth, es el avión más avanzado que tienen los Estados Unidos. Tiene 40 años ya. La noticia debe haber sido el derribo, pero ellos cambiaron, y más que el derribo del avión F-15, fue el rescate la espectacular acción. espectacular y Sí. con toda la parafernaria cinematográfica norteamericana de rescate del piloto. Sí, tipo la extracción de Maduro Totalmente. de, O sea, de cosas, ¿cómo se Para llama? la De opinión pública Caracas. lo importante fue el rescate, Sí, no el derribo claro, del avión. Claro. Pero lo cierto es que esto va a cambiar todo el escenario geopolítico. Europa es otra Europa. Se ha dado cuenta y le ha hecho ver a Trump que las acciones de él sí tienen consecuencias para los Estados Unidos, hay que decirlo, independientemente de cómo pudiera afectar la economía europea. De hecho, las relaciones de Irán con Europa no son tan tensas todavía. Son relaciones que se mantienen en una posición de alerta, pero no son tan cortantes como lo son con los Estados Unidos. Claro, porque no hay un efecto directo contra Europa, contra Bueno, ninguna nación de Europa. Lo hay en términos del petróleo. Sí, Los sí. precios del petróleo suben a nivel mundial. Pero eso te iba a Y decir, del eso gas afecta a natural. todos, pero no directamente, individualmente Claro, a un país u claro, otro, por alguna totalmente, razón. Por supuesto. El mayor afectado con el cierre del estrecho es China, le había dicho. Claro. China es el gran perdedor porque es la fábrica del mundo y sufre la manufactura. Sin embargo, lo ha dicho, esta boca es mía públicamente, por lo menos. No puede hacer nada en estos momentos. Es una lucha donde ella necesita sobrevivir, pasar la crisis sin enfrentar directamente a los Estados Unidos. Que tienen una reunión Xi Jinping Así es. y Donald Trump el mes que viene Sí. Claro. en Beijing. ¿Qué puede pasar ahora en este deadline que acaba de dar el presidente Trump el martes? Bueno, que sencillamente va a tener que dar otro deadline. No significa que vaya a dejar de
a atentar, a seguir atacando a los iraníes, pero no, personalmente creo que sí lo hacen, lo va a seguir haciendo sobre la base de armamento convencional. Nada que pueda destruir este desastre apocalíptico que él ha planteado. O sea, acciones selectivas como lo que pasó en julio, que fue una acción selectiva contra los laboratorios de enriquecimiento de uranio. Y no una cosa a nivel general. Estados Unidos no fue capaz de desaparecer a Vietnam, que era un país del tercer mundo, o del cuarto mundo. Pero es otra época. En una guerra, sí, claro. Es otra época también. Sí, pero tú tenías más libertad para hacer cualquier tipo de acción. Claro. Ahora con Irán va a resistir y resistirá independientemente del grado de sufrimiento que padezca, y la destrucción va a sobrevivir a Donald Trump, no me cabe duda. El caso de Vietnam, y tú lo refieres, yo leyendo algunas reflexiones en los libros de Henry Kissinger, él decía que una acción de Estados Unidos para definitivamente acabar la guerra de una forma violenta era la peor de las decisiones, porque la ubicación geográfica de Vietnam con Camboya, con toda esa zona y con China, era muy peligroso, pues se desataría una nueva guerra mundial. El famoso efecto dominó, que se planteaba en aquel entonces. Que aquí podría ser diferente porque los entornos de Irán no son los mejores para la causa iraní, sino que son más hostiles. Irán, en tal caso. Irán, recuerda que Irán es un país persa, no es un país árabe. Está rodeado de países árabes, aunque es islámico igual, y dentro del Islam representa a la minoría, no la más radical. El radicalismo del Islam no tiene que ver con el sunismo o el chiismo. Irán solamente tiene aliado en esa región, a Yemen, y un poco a Qatar, que juega a ser una especie como de muelle, de amortiguador, como de equilibrio, entre la posición de Arabia Saudita e Irán, hay que decirlo. Pero Irán necesariamente, esos países aliados de Estados Unidos, todos con base norteamericana, Irán sigue siendo para ellos, dentro de su política diplomática, pero sigue siendo el polo contrario. Irán es el gran financiador de los grupos terroristas en Medio Oriente. De manera pública. No solamente en Medio Oriente, sino en África inclusive, en el Magreb africano y parte del Sahel. Que la extrapolan totalmente, incluso a lugares como Estados Unidos propiamente, internamente con células y con algunas situaciones. ¿Qué va a pasar? Bueno, que esta es una guerra de desgaste, le insisto. Donald Trump va a tratar de conseguir un acuerdo honroso que salve su prestigio, ya no es el capaz de derrotarlo todo, un acuerdo que Irán le permita seguir manteniéndose y fundamentalmente abrir el estrecho, que no le conviene a Irán. Yo le decía a usted que el cierre del estrecho es como darse un tiro en un pie, porque él es el gran exportador de petróleo por ese lugar, lo cual significa que a quien más le conviene un fluido del crudo es a Irán, uno de ellos. Claro, no ha tenido otro tipo de alternativa. Sin embargo, la estabilidad no se ve tan cerca porque está Israel. Y la situación Israel-Irán, con el acuerdo que sea, si hay un acuerdo, eso va a continuar, eso no va a cesar. Pueden bajar las hostilidades, puede llegar un momento de cierta tranquilidad, pero es una situación permanente. Totalmente. Los acuerdos con Trump no son los acuerdos con Netanyahu. No, totalmente. Si algo tiene que estar Estados Unidos es tratar de que Israel disminuya las expectativas de lo que entiende que debe ser Irán en los próximos años. Por lo menos debe alargar en el tiempo cuál pudieran seguir siendo la estrategia de guerra contra Irán. Israel necesariamente va a tener que colocarse detrás de los Estados Unidos en estos acuerdos. ¿Lo va a hacer? No lo sé. Recuerde que Israel está gobernado por el Likud y parte de la cúpula ortodoxa de los partidos ortodoxos judíos. Es la ultraderecha en Israel. Pero mientras sigue el conflicto directamente ahora con Hezbollah y el Líbano, y los grupos radicales que podían hacer algunas diabluras dentro de Israel, eso va a provocar, va a mantener un estado de tensión que puede provocar a los judíos después de lo que pasó. Del 7 de octubre. Sí, claro, el 7 de octubre ellos van a estar, que cualquier cosa, la reacción va a ser violenta y rápida.
La política exterior norteamericana es una política en zigzag, a usted le parezca extraño. Sí. Estados Unidos nunca debió romper sus relaciones con Irán. Debió ser más armoniosas las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Y los primeros pasos los dio Estados Unidos en aquella famosa Hoja de la ruta. ruta de Oslo, de los años 90, 92. De los países excluidos en esa hoja de ruta, el único que fue excluido fue Irán. Tremendo error. Usted no va a conseguir paz en Medio Oriente sin incluir a Irán. Y eso desató que Irán se colocara del lado contrario, que apoyo en aquel entonces a Yasser Arafat, apoyo a los gobiernos de Siria, apoyo a todo el que era contrario a Estados Unidos. Eso se pudo más o menos enmendar con la guerra de Irak, como yo le había dicho, y con Barack Obama más o menos la situación era llevadera. ¿Qué pasa? Y era el riesgo de Estados Unidos, en este caso Israel, que realmente Irán pudiera terminar desarrollando armas nucleares. Y era realmente el objetivo. El enriquecimiento de uranio para fines de energía no sobrepasa el 20%. El iraní es casi un 80%. Sí, por eso es inaceptable para Israel. Totalmente. La subsistencia de Israel dependía Claro. según la visión iraní y según la visión judía. Sí. No necesariamente es así. Pero esa es la visión que prevalece en esa zona. En Medio Oriente el país que tiene más judíos es Israel, ¿no? ¿verdad? ¿Y cuál es el segundo? Irán. Irán. Así es. Con sinagogas y todo. Bueno, Así es. Haití, Bueno. la crisis en Haití. Una ¿Qué pequeña, vemos? una pequeña luz en el camino, en ese tortuoso camino de conseguir la estabilidad en Haití. Hay una nueva misión de Naciones Unidas, en este caso la encabeza Chad, me parece, que es un pueblo africano. ¿Por qué África? Primero porque son pueblos francoparlantes, son pueblos que aunque pudieran tener algún tipo de dialecto un poco distinto, pero tienen el mismo origen. Son negros iguales, les es más cómodo. El caso de la MINUSTAH, usted recuerda que fue un grupo de Naciones Unidas, pero dirigida por latinoamericanos. Chilenos, brasileños, parte del Asia, de Nepal. Fue un fracaso. Ojalá que ahora realmente Estados Unidos le ha prestado más atención. Va a tener un financiamiento norteamericano. Es un tema de que se quiera hacer. Hay elecciones programadas para este año. Yo lo no sé dudo. cómo se podrán hacer. Pero es una paz que se puede alcanzar sobre una hoja de ruta. Una paz que se podría, o una estabilidad que se podría alcanzar, pero sobre un cementerio de muertos. Bueno, lo tiene actualmente. Sí, no, es mejor que tenga, no quiero, significa que esté de acuerdo, no. pero que el cementerio sea de delincuentes y no de ciudadanos como hasta ahora ha estado pasando. La solución de ello creo que va a ser esa, va a ser mantener al primer ministro de mes, de manera tal que no volvamos a ese consejo presidencial y se pueda hacer una ruta para las elecciones, aunque no sea en este año. Cuba, ¿hacia dónde vamos? A una negociación. Eso dijo Díaz-Canel. Sí, claro. Con bajó el tono ahora. Lo que pasa es que la negociación está a la salida de Díaz-Canel. La negociación para Estados Unidos es innegociable la permanencia de Díaz-Canel en el poder en Cuba. ¿Quién lo sustituye? Hay divergencias internas dentro de Cuba. Eso es lo que te digo, ese es el problema. Los cubanos han dicho que es de manera muy jocosa, que es una disputa entre Dalia y los hijos de Raúl. Recuérdate que Dalia es la ex esposa la viuda de Fidel. Y sus hijos tienen un cierto poder. No igual como lo tiene Raúl Castro, que en este caso es el poder en Cuba. Y la disputa está entre los dos hijos. Si Alejandro, en este caso el hijo de Raúl, que es el gran negociador, o colocar, como se ha colocado ahora al nieto, a Raúl Guillermo, para que sea una especie de contrapeso con Díaz-Canel, de control en ese poliburó para esas negociaciones. Pero eso va más es innegable. De hecho, ya las negociaciones se han estado cumpliendo. Sí. Hay más de 2.000 presos políticos que han sido liberados en Cuba. Sí. Esa es una hoja de ruta. El tema de la inversión extranjera, el permitir cualquier tipo de inversión, sobre todo inversión de la Florida, de los cubanos en el exilio,
Cosa que los cubanos han dicho, eso no es suficiente. Tiene que cambiar el gobierno. Más lento, pero va caminando. Si la idea es conseguir una especie de Delcy Rodríguez o de Diosdado Cabello en La Habana. Eso es más complicado. Más complicado. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio. Qué bueno. Qué bueno, qué buen comentario y qué buen escenario sobre lo que está pasando principalmente en ese confuso Medio Oriente. Así es. Muy confuso. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa y esta emisión de Oye País. Mañana una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.